La autoridad recuperada en Cristo y ahora delegada a su iglesia. Si leemos Génesis 1:26 al 28, de hecho lo vamos a leer hasta el 28, Nueva Traducción Viviente dice así: Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza, para que sean como nosotros. ¿Ve esa frase? Como nosotros. Me gusta. No es que yo quiero ser como Dios. No, de eso no se trata. Es que Dios me hizo a su imagen. Eso es totalmente diferente. Por eso yo no peleo tratando de decirle a la gente que yo soy Dios. No, yo soy un hijo de Dios que Él me hizo como Él. Etimológicamente, escatológicamente, póngalo como usted quiera, pero yo soy a la imagen de Dios. Eso es mucho mejor que decir que somos a la imagen de un mono, de una célula o de muchas otras cosas más que se quieren inventar tratando de desmejorar nuestra procedencia. Entonces dice, para que sean como nosotros. Esa palabra nosotros evidentemente la estábamos tocando en dos líneas, porque habla de imagen y semejanza. De hecho, el nosotros es Dios es espíritu, yo soy un espíritu que tengo un alma y que vivo en un cuerpo. Eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir mencionando por el resto de mis días hasta que Cristo venga o yo decida irme antes. Pero eso es lo que voy a seguir enseñando. De hecho, en ese punto estamos hablando de que hay dos tipos de nosotros para que sean como nosotros. Es espíritu y la otra función y la otra parte que me llama la atención es como el nosotros es como Dios opera, como Dios trabaja, como Dios lo hace. Esa era la mente de Dios, ese era el pensamiento de Dios. Si nosotros somos sus hijos o fuimos creación de Él y nos puso para gobernar en la tierra, Él jamás ideó que gobernáramos desde una esfera diferente a lo que Él gobierna o cómo Él lo hace. Por eso esa palabra, para que sean como nosotros, no solamente habla de la persona espiritual de Dios, de su esencia como espíritu, sino también de la forma ejecutoria en la cual Él administra sus asuntos. Y vamos a ver eso más adelante. De hecho, hay cosas que yo voy a decir que si usted me tiene mucha paciencia y puede sobre todo abrir su corazón, después las vamos a entender. El texto dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. El verso 27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, dice. Y luego dice, hombre y mujer los creó. ¿Cómo los creó? Hombre y mujer. Los dos son la imagen de Dios. Aquí yo he sacado enseñanzas que tienen muchas horas de enseñanza donde yo le demuestro a las personas que no fue el plan de Dios que la mujer fuera menos que el hombre, ni el hombre más que la mujer. Creo que toqué algo de eso de Génesis 3. Eso nace de Génesis 3 en adelante. Que anda buscando Dios que los dos puedan acercarse a un solo Padre, uno no mejor que el otro, sino los dos iguales a la imagen de Dios. Eso habla de muchas cosas. Muy bien. El verso 28 me llama la atención porque dice lo siguiente. Luego Dios los bendijo. ¿Qué hizo Dios? Bendijo. Esa palabra bendecir no es lo que usted conoce hoy como hermano, Dios te bendiga. Nada de eso. Porque dice que para que ellos pudieran ejecutar, ellos necesitaban ser bendecidos. Quiere decir que para la ejecución que el hombre iba a hacer de acuerdo a lo como Dios lo iba a operar, era más que decir yo te bendigo. ¿Qué usted me quiere decir con esto, pastor? La palabra bendición ahí no es una frase de bienestar para alguien. Lo que Dios estaba haciendo era equipándolos. Usted dice, ¿equipándolos? Sí, porque
para la función que le había dado, ellos necesitaban un equipamiento y la palabra bendición es la que desata ese equipamiento. Con eso quiero decirle lo siguiente que el mismo texto dice. Luego los bendijo Dios con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Quiere decir que antes de que ellos recibieran la palabra bendijo, no eran fructíferos, tampoco podían multiplicarse. Por eso yo le estoy diciendo que este asunto de bendición de Dios no es solamente algo que dice, Dios te bendiga, hermano. Cuando yo le puedo decir a alguien, Dios te bendice, hermano, yo le estoy diciendo, Dios te ha equipado para todo lo que tú necesitas hacer en la tierra. Amén. Lo que pasa es que a veces hemos rebajado muchas cosas. Hola, hermano, hola. Bueno, cuando usted y yo entramos a este lenguaje de la parte divina, de lo que realmente somos, y usted le dice a alguien, hermano, el Señor te bendice, usted no lo está saludando. Usted está recordándole que Él está equipado para toda situación de la vida. Amén. Alguien dice aleluya. Aleluya. Eso es muy diferente a lo que hoy en día tomamos como cliché. Bendiciones, bendiciones. Y lo dejamos como un simple saludo. Es como cuando decimos en el nombre del Señor, amén. Y todo el mundo termina la oración. Y pensamos que el amén es para terminar oración. Y el amén no es para terminar oración. El amén es para confirmar que así sea. Pero cuando usted dice, no, que no se quede, aleluya, amén. Todo el mundo piensa que usted dijo, ya, se acaba la oración. Porque en nuestra mente natural todavía no hemos desarrollado el lenguaje de Dios. Y eso es equipamiento. Por eso es que cuando yo digo en el nombre de Jesús, amén, yo no estoy terminando la oración. Yo estoy declarando que así sea. Porque el amén no significa se acabó la oración, sino está declarando que así sea. Amén. Ajá. Bien. Entonces dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra, gobiernen sobre ella. No podían fructificar, no podían multiplicarse, no podían gobernar la tierra. No podían reinar sobre los peces, no podían reinar sobre las aves y no podían reinar sobre todo animal que corre por el suelo a menos que Dios no los equipara. Y el equipamiento vino con la palabra, te bendigo para eso. O sea, te equipo para eso. ¿Lo ven? Le pregunto yo a usted, ¿Dios lo bendijo? Eso no está diciendo que nada más es con plata, o que tiene un carrito nuevo, o un zapatito nuevo. Lo que le estoy diciendo con esto es que ya Dios me lo equipó a usted. Amén. Vamos a darle enseñanza a esto. Desde el principio, Dios creó al hombre con un propósito claro. Ejercer dominio sobre la creación bajo su autoridad. Esta autoridad no era producto del esfuerzo humano, porque si no, Dios no le hubiera dicho te bendigo, te equipo. De hecho, para lo que Dios le creó y lo comisionó, era mismo Dios también equipándolo. Por eso no nace de la carne, no nace de la fuerza humana. Es más, voy a darles un gran secreto a todos los que estamos en este asunto. Si usted trabaja esto en la carne, usted se agota, se frustra y no va a hacer nada. Usted tiene que trabajar desde el anclaje de que usted está bendito para hacer lo que Dios le mandó a hacer, fructificarse y multiplicarse. Y para todo lo que usted vaya a hacer en el nombre del Señor. Amén. No se trata de mi fuerza, no se trata de mi capacidad, ni de mi habilidad, ni de mi talento, ni de mi gran estrategia. Al final del día, no es con espada, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Muy bien, seguimos aquí. Así que esta autoridad no era un producto del esfuerzo humano, sino un mandato de Dios o un mandato divino, otorgado para representar a Dios en la tierra. Sin embargo, no podemos negar que por causa del pecado, Adán entregó ese derecho legal a un enemigo, que de hecho no fue otro hombre, quedando la humanidad bajo la esclavitud y sin capacidad de recuperar esa autoridad que había sido delegada a otra persona, sin recuperarla por sí mismo.
Por ende, Adán y Eva perdían autoridad ese día. Pero, como el plan no era del hombre, sino el plan eterno es de Dios, ese plan no podía quedar frustrado. El hombre ahora necesitaba un redentor perfecto, uno que legalmente despojara al enemigo y restaurara la posición que había perdido. Ahora, usted va a entender de que aún, por primera vez, y perdona la palabra entender, quiero decir, usted va a comprender que aún Dios siendo el soberano, como muchas veces decimos, Dios es soberano, dando a entender de que Dios puede hacer como quiera, y a veces atribuimos a cosas malas a Dios porque Él es Dios. Yo le voy a decir algo, Dios es soberano, pero en su soberanía Él tiene principios también. Y voy a mostrarle uno de estos. Pensemos, solamente imaginemos esto. Si yo hubiera sido Dios y yo veo que el primer hombre y la primera mujer no funcionaron y yo soy Dios que puedo usar mi soberanía como me da la gana, vamos a ponerlo así, dígame usted si yo sé que en el futuro va a haber un problema de redención, de pecado, de situaciones, ¿no saldría mejor agarrar a ese primer hombre y a esa primera mujer, volverlo de nuevo tierra y hacer otro? ¿Quién iba a estar ahí para acusarme a mí? Si yo soy el soberano Dios. Y si Vladimir hubiera sido Dios, creo que ese hubiera sido lo que hubiera hecho. Pero yo doy gracias a Dios que yo no soy Dios. Pero con esto yo quiero mostrarle que Dios, aún siendo Dios, que pudo haber hecho eso, y cualquiera tenía que haber dicho amén a eso, porque eso es Dios, ese es el soberano Dios, Él hace como quiere y cuando quiere y lo que quiera. Aunque eso es cierto, Dios se rige por principios. Amén. Y lo primero que Él dijo, un hombre entregó la autoridad a un ser, pues no hay otra manera de devolverle al hombre otra vez la autoridad, sino a través de otro hombre. Y es por eso que usted ve que lo que se pudo haber resuelto en un instante se resolvió más, posiblemente llevamos 8.000 años de existencia del ser humano. 8.000, 7.500 y tanto de años, un poquito más, un poquito menos, de existencia del ser humano. Y es lo que prácticamente Dios ha tenido que esperar, menos 2.000, 5.000 años. Ha tenido que esperar Dios para que a través de la persona de un hombre llamado Jesucristo volver a recuperar la autoridad para otro hombre. Dígame usted si Dios no es un Dios de principios. Si Él pudo haber resuelto ese problema en cuestión de segundos. Todo esto se lo acabo de decir para que usted vea que Dios es soberano, pero en su soberanía Él no anda rompiendo principios. Él es un Padre que honra principios. Ok, veamos esto. Mire esto. Pero el plan eterno de Dios no podía ser frustrado. El hombre necesitaba un redentor perfecto, uno que legalmente, o sea, un hombre, otro hombre, que legalmente despojara al enemigo y restaurara la posición que había perdido. Ese redentor o ese hombre se llama Jesucristo, que la Biblia le llama el postrer Adán. Se habla mucho en la etimología y en el lenguaje de los estudiosos de la Escritura que no es correcto decir el segundo Adán. Porque cuando usted dice el segundo Adán, significa que puede haber un tercero y un cuarto. Siempre se habla del postrer Adán, que da como el lenguaje de que después de él no existe otro. Y es importante que nosotros veamos estas cosas tan así, tan reales, porque esa es la legalidad de nuestra naturaleza y de la forma en que hoy vivimos, no como hombres mortales, sino como hombres redimidos. Así que otro hombre de carne y hueso, con sentimientos, emociones, pero perfecto en su magnitud, que de hecho al hablarlo de perfecto era en su magnitud, no podía ser un hombre nacido en la tierra como de un linaje
porque ya venían manchados, contaminados del pecado, sino que la Escritura nos enseña que aún el cuerpo de Jesucristo fue hecho por el Padre. Así es que este ser tomó la forma de hombre, vivió como hombre, se sujetó como hombre, pero era Dios mismo encarnado. Ahora, ese Redentor es Jesucristo, el postrer Adán. De hecho, en 1 Corintios 15:45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y fíjese que no dice el segundo, sino el postrer. El postrer Adán, espíritu vivificante. Acá dice el último, porque no existe más que pueda hacer una obra después de la de Jesucristo. El último Adán. Ahora, ¿por qué se le llama el último Adán ahí? Porque es el último hombre que restauró todo. Recuerde que la palabra Adán tiene que ver con hombre. Por eso no podía venir Dios, 100% Dios, a rescatar algo que un hombre perdió. Tenía que ser Dios encarnado, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Aclaro, con las limitaciones de un hombre, o sea, Él no podía ser un hombre ejecutando como Dios. No. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo. Asimismo, ¿de qué? De toda su deidad. Él decidió de poner de su deidad, de poner de todo lo que Él era como Dios para encarnarse y vivir tal cual como un hombre vive, con hambre, con sed, con sentimiento, con emociones, para que partiendo de esa naturaleza humana, el poder quitarle la autoridad a Satanás. Porque legalmente no podía ser Dios en esencia, tenía que ser un Dios hecho carne. Eso se llama la encarnación de Dios, no la reencarnación, porque nosotros no nada tenemos que ver con la reencarnación. Esa es materia ese es paganismo también. Pero sí creemos en la encarnación. Que Dios se hizo hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero funcionó como hombre en la tierra, como persona. Es más, le voy a dar un speech. Todos los milagros que hizo el Señor no los hizo por ser Dios. Los hizo porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia. Eso lo habla en Hebreos, creo que dice. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. Porque Dios estaba con él. ¿Qué era? Que estaba lleno del Espíritu Santo. No porque era Dios. Porque hubiera sido ilegal. Satanás hubiera dicho, me estás mandando tu esencia, y eso no es legal, porque yo no se la quité a tu esencia, yo se la quité a un hombre. Un hombre a mí me entregó la autoridad. Un hombre, fue un hombre llamado Adán. Por eso él es el último Adán. Porque Jesús fue un hombre que le quitó la autoridad a Satanás. Bien, todo esto se lo estoy diciendo por lo que sigue. Vea esto. Quien vino no solo a redimir, Jesús no solamente vino a restaurar la vida del hombre caído con Dios, sino también a restaurar la autoridad y el gobierno en favor, óigame bien, de los hijos de Dios. Ya, escúcheme bien, ya que el que perdió autoridad nunca ha sido Dios. Dios nunca perdió autoridad. Quien perdió la autoridad fue el hombre a quien Dios le delegó autoridad. Se lo diría de esta manera. Si aún Jesús no hubiera venido, Dios sigue siendo la autoridad de Satanás. Lo interesante ahora es que Dios sigue siendo la autoridad de Satanás y Satanás no tiene ninguna autoridad legal sobre nosotros. Vea esto, mira, para que usted vea, ¿no? Cómo vamos aquí en este asunto, porque esto se come suavecito. Entonces dice, quien vino no solo a redimir al hombre, sino a restaurar la autoridad y el gobierno en favor de los hijos de Dios. Con esta verdad comprendemos que la vida cristiana, ahora, hablando de nosotros, usted va a entender cristianismo, porque, mire, le voy a decir algo precioso. Vida cristiana no es andar de derrota en derrota. Esto es importante. Ahora, yo no estoy diciendo que a veces uno no pierde batallas, pero Dios te ha dado la victoria para que tú no pierdas.
Y le voy a decir por qué usted no va a perder, o usted no debería perder, o yo no debería perder en este proceso. Porque yo no estoy peleando con alguien que es mi autoridad. Esa persona llamada Satanás está peleando con alguien que sí tiene autoridad. Si pudiéramos entender eso por un instante, Satanás saldría huyendo como perro regañado, perrito regañado, por ahí. Pero ¿qué pasa? Él viene y hace, ¡oh! Y los cristianos, como no tienen autoridad, no conocen su nivel de autoridad, no conocen la legalidad de lo que Dios, como hijos de Dios que son redimidos, entonces Satanás los engaña diciendo, yo tengo autoridad y tú no. Y muchas de las razones por las cuales los cristianos vivimos en etapas de incongruencias es porque no nos hemos apropiado o, en el peor de los casos, hemos olvidado que nosotros somos la gente que tiene gobierno en la tierra. ¿Y sabe a quién se le hemos dejado? A los policías, a los corregidores, al diputado. Hasta creemos que los brujos tienen más autoridad que nosotros. Qué interesante, ¿no? Y todo eso está aquí, ¿ves? En la cabeza. Me late que puedo explicar algo aquí, una anécdota bien interesante, pero déjeme terminar el concepto. Con esta verdad comprendemos que la vida cristiana no se trata solo de sobrevivir ante las adversidades. Usted no ve que la gente, hermano, yo soy un sobreviviente. ¿Qué cosa? Los hijos de Dios no sobrevivimos. Los hijos de Dios vivimos. Yo no ando sobreviviendo en esta tierra, hermano. Yo ando viviendo con la legalidad del reino. Ah, que tengo oposición, sí, pero mi oposición sabe que yo soy más que vencedor antes que empecemos a pelear. Amén. Ese es diferente. Pero algo sucede, que nos comemos la idea, por las presiones que hay, que estamos peleando con un gigante, con algo más grande que nosotros. ¿Acaso se nos ha olvidado Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. ¿Usted sabe lo que significa Cristo en vosotros? No es usted, es Cristo en vosotros. Ok, voy a tratar de terminar aquí con esto ya, porque no da para más, pero otro día podemos hacerlo. Con esta verdad comprendemos que la iglesia, que la vida del cristiano no se trata de sobrevivir ante las adversidades, sino de gobernar con autoridad. Y con esa autoridad recuperada en Cristo y que ahora ha sido delegada a la iglesia. Cristo no se la llevó para el cielo. En el cielo nada se perdió cuando Satanás le ganó al hombre. Lo que se perdió fue la autoridad del hombre en la tierra. Y Cristo vino, la tomó y se la entregó a la iglesia. Ahora nosotros tenemos que ponernos a ejecutarla en medio de ella. Bien, aquí empiezo a decirle lo siguiente. Resulta ser que hubo un hombre que no tenía dinero. Y póngase en el continente europeo y quería viajar a América. Y el hombre dice, no, aquí yo no voy a hacer mi vida, aquí yo necesito conocer América, el sueño americano, ¿no? El que decíamos antes, y ahora es una pesadilla. Pero la gente de Europa, no, queremos conocer América. Y este hombre vino y vendió todo, vendió casa, carro, todo lo que podía vender. Y resulta ser que el boleto era tan caro, pero tan caro el boleto, que él pudo comprar nada más el boleto premium que había, lo que había. Y el hombre, bueno, compró el boleto a como pudo, se quedó sin nada y, bueno, aquí tiene su boleto, le dice, ahí está su boleto. Y el hombre viene y pide prestado porque, mira, no tengo para el viaje, cuántas semanas hay que estar en ese barco. Y, bueno, por ahí consiguió un par de dólares. Consiguió un par de centavitos y el hombre en ese viaje lo que hizo fue coger una canasta de pan y unos pedazos de queso y los metió en la bolsa. Y resulta que en el viaje cuando el hombre va y dice, bueno, con este pan y este queso yo me voy hasta que llegue. Allá veré en América qué hay conmigo.
Y resulta que en el viaje el hombre viene y bueno, subía por el barco a la parte de arriba, veía gente bien encopetadita, vestidita, bonita, metidos en el comedor, comiendo, desayuno, almuerzo y cena, y el hombre se iba para allá, para la proa del barco, detrás de un barco de esos que son los que se bajan para auxiliar, y se ponía con su bolsita de comida y su queso. Bueno, aquí aunque sea tengo el viaje, pero por lo menos yo me voy, yo llego allá. Bueno, mi santo, para no alargarle la historia, el hombre llegó a América y perdió como 30 libras, porque con pan y queso, eso está serio. Quizás agua, a ver cómo lo hacía con el agua. Cuando el hombre llega, que lo ven todo desalineado, ven toda la gente que van bajando, el capitán está en el barco. ¿Cómo le fue en el viaje? Muy bien, qué bonito, placentero, queremos verlo de nuevo. Y venía el hombre todo desalineado, todo. Y le dice, oiga, ¿usted venía en el viaje con nosotros? Sí, dice. ¿Y qué le pasó? Dice, no, señor capitán, lo que pasa es que, ¿cómo decirle? Yo partí de tal lugar y de verdad, pues, vendí todos mis bienes. Y nada más compré el boleto y no me quedó para comer. Y me la pasé comiendo pan con queso en todo el viaje. Y el hombre le dice, óigame, pero una pregunta, dice, ¿usted sabe leer? Dice, bueno, no, mire. Y le dice, deme el boleto. Y cuando él entrega el boleto, en la parte de atrás decía que el boleto le servía para alimentarse durante todo el viaje. Y usted dice, chuleta. Usted puede decir, qué tonto, qué falta de sabiduría. Y todo eso es legal pensarlo. Pero ¿sabe algo? Perdónenme la comparación, pero a veces así puede vivir un cristiano cuando no conoce la autoridad legal que tiene usted después que Cristo murió por su vida. A veces pasamos en esta travesía de vida como ese hombre comiendo pan con queso cuando tenemos un banquete allá adentro. Cuando tenemos autoridad para poder hacer muchas cosas y solamente por falta de conocimiento o por falta de muchas cosas, vamos a decir conocimiento, comenzamos a actuar de una forma que el cielo mismo se asombra en decir, yo no te redimí para eso, hijo. Este hombre llegó hasta ese lugar teniendo todas las oportunidades que podía tener en ese barco, pero nunca las pudo aprovechar, solo porque no había podido comprender lo que él había, o lo que se le había entregado, que él había comprado. La autoridad es lo mismo en nosotros. Cuando nosotros comprendemos lo que Jesucristo hizo, que no fue agarrar la autoridad, metérsela en el bolsillo, llevársela a su padre y decirle, padre, aquí estaba lo que perdió Adán. No fue así. La Biblia nos enseña, posteriormente le voy a llevar al verso, donde la Biblia nos enseña que esa autoridad Él se la entregó a la iglesia. Toda potestad, dice, me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y después dice que le dijo, vaya y hagan discípulos. Pisen serpientes y escorpiones. Pongan las manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Sanarán. Ese es el nivel de autoridad. ¿Qué autoridad nos dieron a nosotros? La autoridad de la vida resucitada de Jesús. De la vida resucitada de Jesús. Si esa es la vida resucitada de Jesús, ¿qué más queremos nosotros para traer gobierno a la tierra? Ya no necesitamos más nada. Solamente empezar a funcionar en ella. Con esto le termino de decir lo siguiente. El hombre nunca pudo recuperar esa autoridad por sus propios méritos. Era necesario que un agente divino, perfecto y justo, restaurara legalmente la posición perdida. Hoy, el Señor, es más, le voy a dar el verso, Mateo, vámonos. Deme primera de Juan 3.8, ya, me voy por aquí, me voy por aquí. Primera de Juan 3.8. Mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice. Dámelo en la 60, papá, por favor. ¿Está listo para leer eso?
¿Está listo para leer esto? Dígame amén, que así sea, algo, dígame algo, reaccióneme. Eso, reaccióneme. El que practica el pecado es del diablo. Pregunto, ¿usted practica el pecado? Entonces usted no es del diablo, usted es de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Dice, el diablo peca desde el principio. Y aquí viene donde aparecemos nosotros, porque ya usted no es del diablo. Yo dije que usted no es del diablo. Amén. Aquí es donde usted aparece. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer la obra del diablo. ¿Para qué? Usted dice, sí, ese es Jesús. ¿Cómo? Usted dice, no, pero ahí dice que apareció el Hijo con H mayúscula de Dios. ¿Ese es quién? El Hijo. Ese es Jesús. Bueno, etimológicamente usted tiene razón. Pero hasta donde yo sé, hijo también soy yo. Y si aquí dice que el hijo mayor, el hijo de Dios, que es mi hermano mayor, apareció para deshacer las obras del diablo, y yo soy hijo de Dios, yo sigo con ese legado. Yo también estoy para deshacer las obras del enemigo. Amén. Porque usted es hijo de Dios. Amén. Entonces, en este punto, querido, por favor, no haga este viaje comiendo pan con queso. Si usted tiene todo el derecho legal de llegar al otro lado con todo lo que Dios le ha entregado. Y entre eso se llama autoridad, que en una sola palabra se resume: Dios te bendijo. Póngase de pie conmigo. Padre Santo, gracias.